Días todavía. ¿Se escucha bien? ¿No hay problema con el volumen? Estamos bien. Ok. Muy bien, buenos días muchachos. Para mí ha sido un gusto la invitación que me ha hecho México. Y Si te acercas un poco más al frente del micrófono. Para aquí, ahí. Sí. Bueno, ¿se oye mejor? Sí. Ok. Para compartir con ustedes algunos aspectos interesantes sobre lo que es el marketing político. Bueno, a propósito de que estamos en una época medio especial y sui generis para esto, pero es mercadotecnia política y algunos aspectos de la comunicación que hay que llevar a cabo para alcanzar y lograr de manera eficiente todo lo que es en un momento dado el marketing político, ¿sí? Y pues para mí es un gusto. Yo, como decía, México, soy profesor de hace muchísimos años. Nos dedicamos a la mercadológica también desde hace muchísimos años. Es algo realmente apasionante el mundo en el que yo me desenvuelvo, que es el mundo del marketing y el mundo de la docencia. Por mi formación, pues hay aspectos que tienen que ver mucho con ustedes en el área de las ciencias políticas y sociales. Hace algunos años que terminé mi carrera y cuando le di clases a México, yo era muy joven. Tenía como 13 años. México era más viejo. En fin, son algunas de las circunstancias que nos hacen andar por aquí. Hemos trabajado en algunos aspectos de mercadotecnia política, ¿sí? Uno de los grandes dilemas del marketing político es que muchas veces los políticos o los candidatos y los gobiernos piensan que el marketing político es una bonita cara, una frase llena de sinsentido y listo, ya estamos del otro lado, ¿sí? Y eso no es mercadotecnia. Como tampoco la mercadotecnia de productos es solo llegar y poner un producto con una muchacha guapa o un tipo tetón ofreciendo algo al mercado. Ahora, por ejemplo, el desodorante tiene unas tetas formidables, los tipos pueden parecer. Aunque a mí me gusta más la Wikipedia, prefiero ver un anuncio de desodorante para dama que para caballero. Ese negro asqueroso realmente da ganas de matar. Pero digamos que cuando uno habla de marketing, habla de una mezcla de elementos, habla de una mezcla de componentes en donde nosotros estamos trabajando sobre 4 aspectos fundamentales. La mezcla de marketing, que es el producto, el precio, la promoción y la plaza, que digamos son los 4 elementos de la mezcla de mercadotecnia, y que tenemos que reconsiderar en muchos aspectos. Yo decía hace un momento que en mercadotecnia política, pues el candidato dice, vamos a tener una mejor educación. Y los 3 o 4 candidatos dicen lo mismo. Ahora, yo les preguntaría, ¿quién quiere una peor educación? Algún retrasado mental, seguramente lo habrá, pero en la normalidad nos dice que todos queremos mejor educación. ¿Quién quiere un peor sistema de salud? Nadie, aunque ellos se empeñan en cada vez hacerlo peor, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, no están entendiendo las demandas de la población, no están entendiendo el mercado. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Porque no están usando los sistemas de inteligencia, o sea, los sistemas de información de marketing, que son fundamentales para poder llevar a cabo cualquier plataforma o cualquier actividad de carácter político, ¿sí? Un político y un producto pues tienen características totalmente distintas, aunque pueden tener un tratamiento relativamente parecido. Si usted compra un jabón malo, lo agarra, lo tira a la basura y se acabó, o lo escupe. Pero un político, aparte de escupirlo, no puede hacer nada, o sea, ya votó, ya no puede hacer grandes cosas, ¿sí? Entonces, pareciera ser que en el marketing, el análisis, en el marketing político, el análisis de lo que es el mercado, de consumidores o de votantes, se les ha olvidado a la
gente que se desenvuelve y se desempeña en el mundo del posicionamiento de la imagen de un candidato. Se van al área de la promoción, se van al área de solamente emitir un mensaje, generalmente carente de sentido, totalmente hueco muchas veces, y que ni siquiera a veces corresponde a las expectativas de la población. Simplemente proponen cosas que la gente ni siquiera estaría disponible para recibir. Y las cosas que realmente le interesan o le importan a la gente no se están teniendo en consideración, no se cuidan, ¿sí? No se investigan. Quiere decir que no tenemos sistemas de inteligencia. ¿Qué le hace falta a la gente? ¿Qué necesita la gente de Chihuahua? La gente de Chihuahua en la zona norte, en la zona sur, en la zona oriente o en la zona poniente. Son colonias totalmente distintas, ¿sí? Por lo tanto, lo que la gente quiere oír, o lo que la gente necesita oír, o necesita que se le solucione a partir de la gestión que va a hacer el candidato, una vez que gane, le vaya a beneficiar de manera directa. Pues eso no se da. Ponen un tipo guapo, perdón, y le ponen corbata, le ponen un bonito aquí, y yo seré tu candidato, porque yo soy la solución para tus problemas. Háganme suyo, por favor. ¿Sí? Tengan cuidado porque si lo hacen en la penitenciaría le puede ir mal al candidato. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son las características, requerimientos y necesidades del mercado, ¿sí? ¿Qué necesita la población? Convertirlo en propuestas de campaña y si llegamos al gobierno, convertirlo en acciones verdaderas de gobierno. Después se enojan los gobernantes. Dicen, es que a mí nadie me quiere, yo sé que no aplauden. Conocerán a alguien que decía eso por ahí cuando vamos a entregar tal o cual cosa y la gente no lo aplaudía. Había periodistas que lo estaban escuchando y el tipo se enoja porque no lo aplaudieron. Oye, ¿por qué lo deberían de aplaudir? Es como si a mí me aplauden por dar una clase. Oye, si es tu obligación. O me aplauden porque el doctor operó y lo hizo bien. Lo menos que esperamos es que lo hagan bien. No le voy a quitar la anestesia hasta que no me aplauda, pues no, pues ese tipo de circunstancias y situaciones. Se hacen cosas y se comunican mal. Se prometen cosas, no se cumplen y no se comunican o se comunican de manera inadecuada. Y la gente cree, los políticos creen que la gente no comprende a la gestión que ellos están realizando y se enojan con el mercado de votantes. ¿Sí? ¿Quién manda? El votante, en teoría. ¿Sí? Pero si yo hago una actividad política consistente, involucrada, conectando con la gente, no llevando canastas, no llevando alitas de pollo, Kentucky, no llevando cosas que a lo mejor la gente no necesita, sino identificando sus requerimientos y convirtiéndolo subsecuentemente en acciones de gobierno, la gente lo va a reconocer, ¿sí? Por ahí dicen de repente, esta persona que es el candidato a tal puesto ha hecho un trabajo político extraordinario. Y uno le pone a preguntar y dice, bueno, ¿cuál es el trabajo extraordinario que ha hecho este caballero o señora? Ninguno. Llevar canastas, despensas, compra de credenciales de lector, etc. Pero esa no es una actividad, ¿sí? ¿A dónde vamos? Regresemos. Los políticos en la actualidad no identifican, no conocen, no les importa o no les interesa el mercado. Proponen cosas que suenan bien, pero que cualquiera las propone. ¿Qué es lo que pasa en el producto? En el producto del marketing político, que sería en un momento determinado el gobierno, los gobernantes, los partidos, los candidatos, la plataforma política, etc. Cada partido tiene una ideología, tiene un plan, tiene una filosofía de acción y una razón de ser, una razón de existir. Y esa razón de ser y de existir, ¿dónde se empieza a cimentar o dónde debería empezar a cimentarse en los partidos políticos? En la militancia. ¿Sí? Y no hay una verdadera, significativa militancia en los partidos. Es muy poca la militancia que existe, o yo diría prácticamente nula.
Yo he visto chicos del TEC, de la UACH, de las distintas facultades, menos los de ciencias políticas, en las campañas. Ellos van por un partido A, B, C, o D, o Z, o el que quieran, no importa, y están con sus pancartas recibiendo los insultos, las felicitaciones, o los agravios, o las mentadas de madre, por parte de los, ¿cómo se llama?, los vehículos en donde están en los cruceros, ¿sí? Y creen que porque les pagamos 50 pesos una camiseta y una cachucha, ya son militantes. Bueno, los chicos lo hacen pensando que a lo mejor van a conseguir una alternativa, una opción de trabajo, lo cual es válido y es correcto. Yo milito en tal parte porque quiero recibir el beneficio. Yo soy acólito en la iglesia porque al final quiero irme al cielo y tomarme antes el vino que dejó el cura. Y esto lo digo con pleno conocimiento de causa. Yo fui monaguillo. Ayudé como 25,000 misas y 5 litros de vino añejo. No. Era fantástico. Pero ¿qué ocurre? Termina la elección y ganó Pedrito. Pedrito por decir cualquier nombre. Y de repente los chicos de la UACH, ninguno llega a ser jefe de oficina o asistente de no sé qué, o en el trabajo Y, Z o X, que eran los que andaban en los cruceros, eran los que andaban trabajando, eran los que andaban partiendo el eje y repartiendo los volantes, la sopa. Y después volteamos a ver en la gestión de Pedrito que ganó, ¿con qué nos encontramos? Con que unos niños bonitos, olorosos, fragantes, de universidades extremadamente privadas, hijos de nobles familias domésticas y de la región, ocupan los puestos para los cuales, en teoría, la militancia debe haber estado siendo beneficiada con ese esfuerzo. ¿Sí me estoy explicando? No hay militancia en ningún partido. Y eso es importante. Los partidos, para hacer un producto auténtico, tienen que tener militancia. Mientras no haya militancia, no tenemos producto. Tenemos gente con plata que es como comprar la franquicia del Oxxo, o del Domino's Pizza, ¿sí? Pero no estamos gestionando ni generando un producto político significativo, ¿sí? De repente hay gente que renuncia y dice: yo renuncio a este partido porque dejó de cumplir con las expectativas que nosotros hace 20 años que empecé a militar en este partido. A ver, y su credencial no existe. Su militancia, cero. ¿Y usted por qué empezó? No, porque era amigo del compadre del que ganó la campaña fulana. Eso no es militancia. Eso haber estado pegado a la teta durante 20 años. Entonces se secó la teta, ya no hay teta, y entonces me voy. A ver si hay otra teta más rellena. ¿Dónde está la falla? En la militancia. Imagínense un partido político que tiene sus bases juveniles, pero verdaderas, en donde hay capacitación política, donde esa capacitación política corresponde a los lineamientos, a la filosofía integral de aquel partido. Y los chicos de los 15, 16 años ya empiezan a participar y son capacitados en los valores, principios de cada uno de los partidos. Cualquiera que ustedes elijan tiene un fundamento interesante. Si usted lee los del partido amarillo, sería amarillo. Si usted ve los del tricolor, sería tricolor. Si usted lo ve blanquiazul, sería blanquiazul. Si usted lo ve moreno, pues se va a hacer moreno. En fin, lo que usted quiera. Cada partido tiene una plataforma. ¿Quién la conoce? A veces ni los propios fundadores. Y en algunos partidos, pues ya los fundadores se murieron hace mucho. Los jóvenes, ahí está la clave. En la militancia. Capacitar, incorporar, defender los principios, la ideología de la gente. Eso es determinante, ¿sí? del partido que estamos proponiendo, que estamos desarrollando, que estamos proponiéndole a la sociedad como alternativas y opciones de cambio, ¿sí? Ser del partido A significa que siempre vamos a ser y tener los valores y los principios de A, y de B lo mismo, y de C lo mismo, no interesa. Pero hemos llegado a un pragmatismo espantoso, en donde cada quien chaquetea, se va de un lado para el otro porque no hay ningún compromiso. Se olvidaron del elemento fundamental: establecer el árbol que va a nutrir de frutos a través de la militancia. Cada militante es un fruto que se genera en un partido político.
¿sí? Debiera ser considerado así, ¿sí? Y podemos tener discrepancias, podemos discutir, pero sabemos de qué estamos discutiendo y sabemos de qué estamos discrepando, ¿sí? Y ese es el gran drama de los partidos. Convocan a la gente como si realmente la gente los conociera y actúan de manera individual, unilateral, etc. Entonces hay un membrete de una franquicia de cualquier índole ligada en este caso a un partido político y se establece como algo válido, como algo significativo y como algo permanente y consistente. Y punto. ¿Y usted quién es? No, pues yo soy compadre del gobernador y ahora voy a ser alcalde, presidente municipal, ¿sí? Y las obras las voy a hacer yo porque tengo una constructora muy chida que me va a permitir hacer puentes, túneles donde no se necesitan, pero los vamos a hacer a toda madre. Y verá usted que vamos a usar la mejor tecnología. Donde se necesitan 10 centímetros de carpeta asfáltica, vamos a poner 4. Los otros 6 son para mí. Y todos los que tengo que repartir. Entonces, no hay una congruencia, ¿sí? Luego se quejan los partidos. No sé si han oído las quejas recurrentes. Los chapulines de un partido, pero chapulinear cuando tú eres simplemente un chapulín no tiene nada. Y si eres un partido de chapulín tampoco. Porque ningún partido se respeta a sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay un producto que esté acendrado como fruto de una estructura, como ese árbol maravilloso que debiera ser cada partido político, no importa cuál, cada quien lo elige, pero que tenga que ver con esa esencia. Y que cada manzana, algunas serán más grandes, más chicas, más esto, unas más o menos deformes, unas con hojas, otras sin hojas, pero forman parte de la misma estructura, como una familia, ¿sí? Hay hijos más altos, hay hijos más chicos, hay otros más gordos, hay otros más flacos. Lo mismo pasa en los partidos. No podemos seguir permitiéndonos ese enorme derroche del marketing político en donde agarramos el dinero solo para hacer promoción, campañas políticas, propagandas con mensajes que no realmente satisfacen absolutamente a nadie. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace algunos años, haciendo referencia a México, que hablaba de alguien que había sido viejo hace algún tiempo. Yo milité en un partido en Chile, era de la Juventud Socialista, del Partido Socialista Chileno, desde los 14 años. Y estábamos ahí, y íbamos y nos capacitaban. Y entendíamos cuáles eran los principios del partido. Podíamos discrepar o disentir. El alcalde o el regidor de la comuna donde uno estaba como militante llevaba a las reuniones de las células de la militancia de los jóvenes lo que se pensaba hacer, cómo se pensaba hacer, te explicaban y te daban a conocer qué estaría pasando. Y uno preguntaba, uno podía discutir, algunos no entendían ni qué es lo que estaba pasando, pero por lo menos se enteraba de algo, ¿sí? Pero había la posibilidad. ¿Por qué? Porque los diputados, los senadores, los presidentes, bueno, sí, los presidentes municipales, los regidores, no se deben mandar solos. Representan a alguien y no están acostumbrados a volver a su representatividad, a dar información, a solicitar o a explicar antes, durante y después de una acción determinada. De repente nos cambiaron ciertas leyes en México. Para no ir a las estructurales, que no me voy a referir a ellas, podemos hablar de las reformas, por ejemplo, de la ley del ISSSTE. Pum, pum, cambiaron y chao. Y los diputados de la región no hicieron absolutamente nada. Ni de la región de aquí, ni de la región de allá, ni de la región de acullá. ¿Por qué? Porque no tienen conexión. No hay una química, no hay vasos comunicantes. Ellos llegan al Congreso, votan a favor, en contra de un lineamiento que da alguien en alguna parte y punto. A nombre de un partido X, Y o Z, pero que no se representa de ninguna manera con la voluntad o los intereses del grupo que en un momento determinado se está afectando. Cuando no se escucha la voz del pueblo, no estoy diciendo pueblo como Andrés Manuel López Obrador, estoy diciendo la voz del pueblo, la voz del mercado, ¿sí? Suele pasar lo que pasa en Nicaragua, si han leído las noticias. El trastornado del comandante presidente, ya no me acuerdo cómo se llama,
quita pensiones a los jubilados, baja los salarios de los trabajadores públicos y hace un tremendo circo. ¿Qué pasó? La gente salió a las calles, le tomaron Managua y el vato tuvo que dar marcha atrás y decir, bueno, está bien, no, sorry, darling, esto, lo, 20 muertos. Pero la gente se cansa. Entonces, hay que escuchar y hay que tener la sensibilidad. Ahora, a lo mejor, suponiendo, no quiero ser maldito ni generoso, pero suponiendo sin conceder, ¿qué puede pasar? Supongamos que modificar la ley fuera algo bueno, pero si no lo entiende la gente o no lo puede descubrir, no va a ser bueno. En México de repente nos dijeron que la gasolina iba a costar menos y de repente subió enormemente y ahora cuesta mucho, pero muchísimo más. Entonces hay políticos que se lo pasan los días en la mañana desde Los Pinos dando mesas y reuniones y conferencias de prensa diciendo todo lo bueno que ha hecho el gobierno. A las 11 de la mañana, cosa que nadie lo escuche. Nada más los periodistas que están ahí y que tampoco aplauden. Hemos generado tantos miles de empleos. Sí, ¿y de cuánto vale cada empleo? Creamos 3 millones de empleo y vamos por el 4.º millón. Ok. ¿Descontaron los que se dieron de baja del IMSS? Entonces tampoco dan las informaciones. Dicen lo que les conviene. Ahora la gente no es tonta. Sí se han creado empleos. Pero a qué nivel y de qué categoría, eso también sería bueno que se comentara. Por eso la militancia tiene y cobra importancia superlativa en la actualidad, ¿sí? Por otra parte, todas las gestiones o actividades de gobierno, muchas veces cuando hablamos del precio, ¿sí? Que es el precio que la gente está dispuesta a pagar, el mercado, ¿sí? La sociedad, el electorado, el padrón electoral, la competencia política, etcétera, serían las características del precio. ¿Cuánto me cuesta en un momento determinado ofrecer tal o cual circunstancia? Explicarla, comentarla y desarrollarla de manera eficiente a los consumidores. Esto es fundamental, o a los votantes en este caso. Esto es fundamental. Pero no se hace sobre un análisis del ambiente. Ni se toma en cuenta el ambiente social, ni político, ni cultural, ni económico, ni legal. Cambian las leyes, pero no se comunican. La gente no sabe. Y en algunos aspectos son tremendamente circunspectos para manejar la información. César N. Y sale un gordito que se robó no sé cuántos millones de un estado que no quiero decir su nombre. Y dice César N. Y todos sabemos quién es el César N. Más que N es el S, que todos sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, para unas cosas se manejan bien, para otras se manejan mal. Falta coherencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo integral de las 4 P's, ¿sí? Y la promoción es hacer promoción, publicidad. ¿Qué se busca? Ya pagamos las consecuencias de un presidente producto de la televisión. Un tipo guapo. Bueno, no tan guapo como algunos que andamos por aquí, pero de todos modos, ¿qué ocurre? Su ineptitud, su ineficiencia ha sido escandalosa. Ahora, comunican solamente qué bonito se ve, es el menos feo. ¿Sí? Entonces, el menos feo se convierte en el más bonito. Es como cuando el profe los perdona y les dice, ok, todos sacaron 7. Entonces, como el profe tampoco se quiere ver mal, les dice, bueno niños, el que tiene 7 es igual a 10, y de ahí se hace una tablita nueva, entonces todo el mundo pasa. Eso no significa que mejoramos nuestra capacidad ni nuestra calidad, simplemente subimos la tabla, mejoramos las calificaciones y es un avance cuantitativo, pero no cualitativo. En fin, no podemos solo hacer propaganda. O al menos propaganda sin contenido, ¿sí? Porque después vienen las consecuencias, donde ya nos enojamos con la población, los políticos se distancian de la gente. Miren, yo voy a cumplir el día 1 de mayo 62 años. A mí me tocó ver presidentes o gobernadores de Chihuahua que iban de su oficina del Palacio de Gobierno
al carro y de ahí se iban a su casa. Ahora veo jefes de oficina de las oficinas de gobierno, tipos con 3 camionetas, 4 motocicletas, parando el tráfico y haciendo un desmadre insoportable. Eso no es posible. No es posible que unos cuantos pitufos tengan una capacidad para prepotenciar sobre la población la posición que tienen en ese momento. Y luego dicen que la gente no entiende. A lo mejor no entiende, pero ¿qué es lo único que realmente podemos entender? La gente está hasta el copete. O como se diría en México con toda su claridad y precisión y maravilloso léxico, la gente está hasta la madre. Y no lo entienden los políticos. Yo no entiendo el desenfado social, el enfado social. ¿Cómo no lo vas a entender? Un salario mínimo de $4.50 diario, un sueldo mínimo de $4.50 diario, nos burlamos de los chinos. Y nos burlamos de los chinos sin saber quiénes son los chinos. Ahora, va uno con $2 al supermercado chino y llena el carrito. Eso tiene que ver con el poder adquisitivo del yuan o de los yuanes convertidos en dólares, pero también tiene que ver con el poder adquisitivo de los pesos cuando compramos dólares. Yo me acuerdo cuando abrí un billete de 200 pesos duraba un rato. Ahora abro el de 500 dura menos que el de 50. Y lo sufrimos todos. En ese sentido, tenemos que tener claramente establecida esta película que es la síntesis de todo lo que estamos comentando. ¿Sí? Dentro de lo que es los circuitos comunicacionales, el marketing gubernamental es la parte del marketing político destinado a posicionar en la audiencia una determinada gestión pública. Quiere decir una campaña política, un esfuerzo de lo que hemos ido realizando y vamos comunicando de manera efectiva, de manera eficiente a la población. ¿Sí? Yo, cuando estoy gobernando, también debo comunicar, pero debo comunicar bien. ¿Sí? La comunicación debe tener un mensaje que tenga sustancia, que tenga consistencia, si no, no sirve de nada. Estamos simplemente adjetivando situaciones, pero no estamos haciendo un marketing gubernamental eficiente y que valga la pena. ¿Sí? Dentro de estos circuitos comunicacionales, varios de los conceptos centrales relacionados con el marketing electoral tienen su correlato en ese campo. Sin embargo, existen también importantes diferencias. El marketing gubernamental es aspiracional. ¿Sí? Es lo que yo hago, planteo, comunico a la gente en términos de lo que ellos votaron por nosotros en relación a lo que le habíamos ofrecido, prometido, etc. ¿Sí? Esa campaña de te lo firmo, si yo te lo digo te lo firmo. Es como en el benchmarking, han tenido clases de administración estratégica, ¿verdad? Cuando hablamos del benchmark o de administración en general, ¿sí? Uno hace el benchmarking cuando se compara contra sí mismo o contra el líder, ¿sí? Pero si no tengo un líder, me comparo contra mí mismo en lo que yo hice ayer, antier, el año pasado, el semestre anterior, etc. ¿Sí? Pero a veces las empresas o los políticos o los gobiernos dicen, yo en este momento hice 5 casas, prometo subir el 60% de la construcción de casas en el próximo semestre. El 60% suena muy bien, pero son 3 casas más. Entonces estoy vacilando. Eso no tiene mucho sentido, no tiene mucho valor. ¿Sí? Estadísticamente se ve formidable. Efectiva y eficientemente se ve muy mal. ¿Sí? Okay. Y el marketing político es actitudinal. También son las actuaciones, son las actitudes que en un momento determinado el gobernante o el gobernador en cualquiera de las esferas de gobierno, ¿sí?, está manejando, desarrollando o manifestando. Comunicar desde el gobierno es lo mismo que hacer una campaña electoral. ¿Qué creen ustedes? No. Definitivamente no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque simple y sencillamente nosotros tenemos que identificar lo siguiente, ¿sí?, que el enredo es el mejor sinónimo de campaña. ¿Sí? Esto quiere decir que tenemos que tener un sistema de inteligencia de mercadotecnia. Recoger, volvemos al punto, la información que es necesaria
que habita en las comunidades, en los distintos segmentos o sectores de la población, para poder en un determinado momento ponerla a funcionar, ¿sí? En ese caos de la inmensa gestión o situaciones o circunstancias que se plantean, ¿qué quiere la gente? Hay un candidato que dice, hágame suyo. Mi plan económico y mi plan de gobierno es tan importante que llega hasta donde tú necesites. Somos 130 millones de mexicanos, yo creo que difícilmente el cuate se va a dar abasto, ¿sí? ¿Cómo voy a recoger los requerimientos de 25 millones de estudiantes universitarios y medios? No deja de ser payasada, ¿sí? Entonces, hay que ser cuidadoso. La investigación de mercados, los sistemas de información, los sistemas de registros internos, ¿sí? Y la auditoría de medios son factores importantes para poder en un momento dado tener y generar y desarrollar un sistema de inteligencia para que nos permita desarrollar estrategias de gobierno, ¿sí? Y muchas veces no tenemos estrategias de gobierno. Empezamos a gobernar y órale. ¿Qué tiene nuestro sistema político? A mí me parece aberrante, y no es nada más mexicano, que es lamentable. Nosotros tenemos 6 años de gobierno federal y de los estados. En Chile, por ejemplo, son 4. El 1 de diciembre tomará posesión el presidente que ustedes quieran que gane, y tiene 6 meses para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, 6 meses perdidos, el 10% del tiempo. Bueno, no sé si sea más o menos el 10%, pero es un porcentaje muy importante del tiempo, 5% del tiempo de la gestión que tiene que llevar a cabo en preparar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. ¿Sí? Y el último año, ustedes ven que nada más van de viaje, y se escapan para no escuchar tanta agresión y tanta mentada de madre. Entonces, todos esos aspectos son importantes de considerar, ¿sí? Le damos vuelta a la crisis puede ser el sinónimo del gobierno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí va en función de estar administrando las necesidades y todo lo que tiene que ver con los requerimientos de la sociedad, de la población en su conjunto total, ¿sí? Y en ese sentido, entender que todos los elementos que están aconteciendo nos deben preocupar para llevar a una solución práctica, para una solución eficiente, ¿sí? Entender que todo lo que se desempeña es una crisis y que tenemos que estar montados en la crisis con sistemas de información adecuados que nos permitan estar revisando y resolviendo situaciones. Estamos aquí en Chihuahua, por ejemplo, con un gobernador que se ganó una gobernatura prácticamente de rebote, y trae una bronca espantosa con los profesores. Está escuchando. ¿Cuándo tenemos elecciones? En 70 días. Y resulta que, al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un pleito con los profesores, tenemos una serie de situaciones. ¿Estoy administrando la crisis? Y luego salgo y ataco a los profesores. O sea, ¿estoy entendiendo la dinámica de la problemática? No. ¿Quiénes son los asesores de comunicación? ¿El amigo de un compadre? ¿Una chica guapa de relaciones públicas? No, tenemos que revisar esos aspectos para poder llevar a través de la comunicación gubernamental acciones y elementos que nos lleven a la certidumbre, que la gente sepa para dónde va el camión, para dónde va el vivebús y si algún día va a llegar o no va a llegar. Cuando estamos nosotros en campaña, ¿sí?, las responsabilidades que se tienen son menores, ¿sí? El público es parte del supuesto de que el emisor tratará de persuadirlos a generar las más altas expectativas. Uno como votante espera y escucha a los candidatos y está identificando claramente una serie de circunstancias y de situaciones que están a lo mejor exageradas, pero que por lo menos vayan dentro de la tesitura y la dinámica de lo que se está ofreciendo y prometiendo. Por ejemplo, cuando te lo firmo, la gasolina va a bajar, el gas va a bajar, la energía eléctrica va a bajar, y al cabo de un tiempo no pasó. Ya cuando eres gobierno, todas esas cuestiones que se prometieron en campaña no se cumplieron. Eso genera
un descontento, un enojo social que está representado. Y si no, vean las encuestas. Y no es porque me interese que alguien gane más o menos, simplemente ahí están los resultados. Y el otro no se explica, y el otro trata de salir a flote como sea, y yo soy limpio, yo soy bueno, yo soy la Virgen María, yo soy el hijo de la Virgen y no sé qué tal. Pues no te va a librar eso, porque evidentemente tu gestión está haciendo, a lo que tú representas, huele mal. O sea, qué raro que haya en una cloaca una sola pieza que sea transparente, limpia, lúcida y pulcra. Qué hándicap tan enorme, partiendo de la base y del supuesto de que el caballero es honesto. Es terrible. Y si lo es, también. La magnitud de los problemas, son relativamente pocas las situaciones de crisis cuando estamos en campaña, ¿sí? Esto nos lleva a manejar y perfeccionar nuestro sistema de inteligencia. La magnitud de los problemas y sus consecuencias efectivas sobre la población a los que se debe responder son pequeños. Todo lo contrario cuando somos gobierno. Entonces, cuando por aspirar a una gubernatura o a un puesto de elección popular, en campaña hablamos, prometemos, ofrecemos una serie de circunstancias que a la hora de la hora no se pueden cumplir. Ustedes como estudiantes universitarios recibieron una oferta de campaña que no iban a pagar colegiatura. Bueno, la oferta se redujo. Bueno, es mejor un poquito menos que nada. Pero cuando se promete, hay que tratar de cumplir. Y entonces, yo no voy a soltar la sopa nada más porque sí. Si soy candidato, le hablo al rector, le hablo al de finanzas, y le pregunto, oye, ¿cómo está la cosa? ¿Se vale, no se vale? ¿Podemos, no podemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Sí? Pero no podemos estar ofreciendo situaciones o circunstancias que no sean en un momento dado logrables o factibles. Estamos muy acelerados. ¿Tienen algún compromiso? Sí, clase. Clase. Se nos colgó con las otras clases. Me imaginé que se cruzó. Bueno, yo pensé que lo estaba haciendo extremadamente mal, entonces de todo modo no va. ¿Sí? Entonces, la lógica central del marketing gubernamental, una buena gestión gubernamental no siempre genera una buena imagen a su máximo responsable. Por ejemplo, un niño guapo administra, a lo mejor hace una que otra cosa buena, pero no necesariamente le va a repercutir en bonos a favor. ¿Sí? Hemos logrado que el sistema médico llegue al 85% de la población. No, pues es tu obligación. Es como decir, señores, yo quiero un aplauso en mi clase porque fíjense que lo hice muy bien el día de hoy. No, profe, usted tiene que hacerlo bien todos los días. ¿Cómo que nos vamos a cansar de tantos aplausos? Cómprese un disco de los aplausos y lo forme, ¿sí? Y punto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuidado, no solamente hacerlo bien te va a generar en un momento determinado una herencia en imagen o en beneficio de manera directa. Todo funcionario ansía, además de realizar una buena gestión, que la misma sirva para progresar en su carrera política. Por supuesto, si alguien hace las cosas bien, en donde lo pongan va a generar una imagen. Esto se llama la imagen, la proyección de la propia mercadotecnia personal. Cada uno de nosotros como profesionista genera una imagen, debe generar una imagen, para que la gente te reconozca, te identifique, te valore, te valide, te aprecie, etc. Entonces, oye, que va a México a tal clase, qué bueno, y ahí vamos todos a inscribirnos con México. México, creo en ti. No, ese es un poema. En fin. Y en el contexto mediático se valora más a los individuos que a las instituciones. Esto es verdad, porque a veces dicen, no, el secretario de tal departamento, de tal área, es extraordinario. Pero no hablamos de la Junta de Aguas, ni de la Tesorería, ni de la Presidencia Municipal. Hablamos de la persona, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, ser director de la policía no necesariamente te va a traer como beneficio, aunque lo hagas bien, una imagen favorable, oportuna. Ahora, hay instancias o hay instituciones que tienen mala imagen. Qué terrible combatir con eso. Ahora, ¿con qué se contrarresta? Con acciones reales, con buena comunicación, pero comunicación no vacía, no hueca,
con comunicación, con contenido de las acciones y de las gestiones que de manera real estamos haciendo, ¿sí? Hemos detenido a 40, y de repente te ponen al capo de capos, ¿no? Hemos detenido al capo no sé cuánto, y sale un pendejo que tú dices, ese a escupitajo yo lo tiro al suelo. El líder de la mafia del Golfo, de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Europa. Y un piojo de este porte así miserable. La gente no confía. O sea, y a lo mejor el tipo es tremendamente malo, pero la gente dice, no, ese es cualquiera, con un chirro lo tiramos al suelo, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadoso en ese sentido. Póngame la otra. Oiga, está atrasada. Ahí ven. ¿Lo conocen? Fue a propósito esa cara, me costó conseguir una cara así como de perro. ¿Eh? La gestión generará réditos para la imagen del funcionario y este le transferirá sus cualidades a la imagen de su tarea, ¿sí? Pero cuando no hay consistencia, cuando esa gestión no ha sido más que en verbo y en palabras, una gestión fuerte o fortalecida, pues cuidado, ¿sí? Si el funcionario tiene fama de corrupto, poco importará que su tarea sea realmente honesta. Es complicado. Por eso poner a alguien con una imagen negativa es peligroso. Yo les decía hace un rato, nuestra propia mercadotecnia somos nosotros mismos. ¿Qué pasa si usted llega siempre tarde a un lugar? Usted cualquiera, usted, ¿sí? ¿Van a confiar en usted cuando necesiten poner algo fundamental a las 7 de la mañana? No. Si yo tengo 25 centímetros menos de la pata derecha, ¿me van a poner a tirar penales? No. Es que yo me muero de ganas. No joda, usted no puede. ¿Sí? Tendría que patear una pelota de playa, pero no un balón normal, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar sobre esa dinámica, ¿sí? Las imágenes que nosotros vamos proyectando, ¿sí? Que digan, este cuate siempre llega a tiempo, es responsable, es bueno para esto y para esto. Ah, ok, vamos haciendo nuestra imagen, vamos desarrollando nuestra mercadotecnia, ¿sí? Cuando yo pido prestado y devuelvo, sigo teniendo la fe y el crédito, la confianza. Pero cuando pido prestado y no devuelvo y me hago el tonto, diríamos de otra manera también en México, sí, el oxiso. Pero decir oxiso en estos tiempos es irrelevante, son demasiados miles de muertos, entonces ya no afecta, ¿sí? Entonces, ¿por qué a fulano de tal de repente alguien me dice, oiga, no, necesito tanto, ¿me puede prestar? No, no tengo. Y de repente se le cierra el crédito. ¿Por qué? Porque está generando una imagen negativa, ¿sí? Un candidato que no es confiable porque no cumplió, es complicado. Pero a veces en la política doméstica se hacen jugar las fuerzas vivas de los partidos y meten a un candidato porque es amigui del gobernador, porque es amigui de Topollillo o porque es amigo de algún funcionario en el partido fulano en el centro de la República, ¿sí? Y ese cuate no tiene nada que ver con la población. Por eso de repente en Juárez se desmarcó de un partido revolucionario institucional un candidato, se postuló en la elección pasada y ganó, y seguramente va a reelegirse. Y en Parral pasó lo mismo. Y un partido, la alianza del PRI, que iba con el Verde en Chiapas, por imponer al candidato del PRI, un cacique de apellido Urioles, cacique histórico, no estoy inventando nada, ¿sí? El hijo de ese cacique, pues el Verde se retiró y se fueron por separado y les va a ganar Moreno. El listo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Esa es falta de información, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos, tenemos que generar esa imagen, ¿sí? La imagen no es solo verse bien, porque hasta los feos nos vemos bien si manejamos el elemento adecuado o los elementos adecuados, ¿sí? Tenemos que saber desarrollar una imagen, ¿sí? Llena de sustancia, ¿sí? Pero cuando nos reímos de unas cosas, se muere un cómico y en 5 minutos sale el Twitter de la Presidencia de la República lamentando mucho que Chespirito ya se fue.
y asesinan a 43 por la razón que usted quiera, me tardo 2 meses en comunicar que pobres cuates se murieron. Además eran feos, eran chaparritos, orejones y morenos en gordos. No importa tanto. Entonces, cuidado, eso te genera percepciones en la población tremendas. Ahora, el mundo de la política, el mundo del marketing político, aun cuando hagan las cosas bien, son cuestiones de percepción. Y la percepción, aunque no sea realidad, para nosotros es realidad. ¿Sí? La otra vez estaba viendo un programa de televisión, vino la Copa FIFA a México y se la pusieron al que cobra en Los Pinos. Y los comentaristas, algunos, no todos, dijeron, la volvieron a pesar, la Copa FIFA, que es de oro puro, no le habrá metido la uña y le raspó ahí unos cuantos gramos de oro a la Copa FIFA, el joven que la revisó en Los Pinos. O sea, tienes una imagen nefasta, es una muy mala imagen. ¿Cómo la cambias? Es difícil. Entonces también hay que partir del reconocimiento y de la administración de todo este tipo de situaciones y circunstancias, ¿sí? Aunque te enojes. En una gestión no se trata solo de comunicar acciones por sí mismas, sino fundamentalmente símbolos a partir de las cuales la población se formará una imagen de una administración eficiente. Por ejemplo, aspectos del empleo, del trabajo, ¿sí? Cuando hablábamos hace un momento del empleo, sí se han creado muchos empleos, pero con salarios muy bajos, ¿sí? Y luego viene otro aspecto, combínenlo, para que después no se extrañen los políticos. Pero los universitarios, yo no le voy a dar plata a los huevones de los universitarios, eso lo dijo un cuate que le quiere mochar cualquier cosa al que se deje. Así que muchachos, no anden violando a nadie porque algo les puede desaparecer si ven el problema. Entonces, dicen, ¿cómo le vamos a dar dinero a los universitarios? Bueno, pues es un trabajo ser universitario y es bueno que el Estado resarza con algún recurso a los jóvenes que tienen necesidades, que tienen requerimientos para salir a flote. No me parece a mí una cuestión negativa, ¿sí? Pero no le hagan como Cedillo o Fox. Daban 2,000 pesos de beca cuando terminó Fox. Perdón, cuando terminó Cedillo, y Fox dijo, voy a duplicar el número de becarios. Y efectivamente lo duplicó. Nada más que los que recibían 2,000 pesos ahora recibían 1,000 y otros X número recibían los otros 1,000 que le habían quitado a los. Entonces esa no es una, no se puede multiplicar la miseria, aunque es fácil, ¿sí? Ahí es cuestión de gobernar. Entonces en esa dinámica es como nosotros tenemos que entender. Luego voy y les digo ninis, ni estudian ni trabajan. Nini es un concepto peyorativo, despectivo, o es un halago. Peyorativo, despectivo, es insultante, es humillante. Es como cuando yo me equivoqué hace rato y dije negro, no, moreno. Es algo que no debe manejarse, es algo que no debe plantearse, ¿sí? Y si se generaliza, se puede poner en cualquier persona, en cualquier ámbito de la sociedad. Y después se enoja porque los chavos no van a votar. Fíjense cómo hacen los partidos políticos. Dicen, porque les conviene, si no son tontos. Podemos acusarlos de todo lo que ustedes quieran, pero de tontos no. Los partidos políticos dicen, no es posible que la población mexicana no acuda a las urnas. Lo cual es falso porque es un promedio global. En casi todos los países del mundo la gente está hasta el cuerno de la política y van más o menos el 45, 50, máximo el 60% a las elecciones, ¿sí? Entonces en México dicen, no, los jóvenes y la gente no quiere votar, es omisa, es floja y fodonga, pero hay 1,000 millones o X número de millones para los partidos políticos. Los partidos políticos, del 100% de la torta que reciben, solamente pueden convocar al 50% en el mejor de los casos de electores. ¿Qué pasa si les decimos, ok, como ustedes convocaron a la mitad de la población, pues les voy a dar la mitad de los recursos porque no tienen capacidad para más? La otra mitad
vamos a hacerle empleos, casas, escuelas, universidades o centros de salud a los ninis y a los ñoños. Ahí no les gusta, ahí no legislan. ¿El no votar es una acción positiva o no? Me refiero a no positivo en términos de que sea bueno o malo. ¿Es un acto consensado, decidido por la persona? ¿O nada más no fue? ¿O porque ni cuenta se dio que había elecciones? La gente que no vota decide no ir a votar, por lo tanto es una acción positiva. Así como el que vamos a votar es una acción positiva también. Yo decidí ir a votar y también decidí no ir a votar. Así como otros deciden ir a votar y ponerles una firma de Walt Disney en la boleta. También son actos. No, qué grosero. Bueno, ¿de qué otra manera te dicen lo que te mereces? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, la mejor política pública puede ser en vano a los ojos del electorado si éste la interpreta de manera equívoca. Para que no sea un mensaje equívoco, entonces tengo que mandar mensajes certeros, precisos, correctos y verdaderos, ¿sí? No la cáscara, la esencia, la sustancia, ¿sí? Dentro de lo que debe ser la contundencia y la claridad en la comunicación, tenemos que definir un posicionamiento de entrada, manejar correctamente la agenda de los temas y la manera en que vamos a presentarlo ante la sociedad. La legitimidad se construye en la medida en que progresa la percepción sobre la gestión. Si yo hago las cosas bien y las comunico bien, voy a tener una percepción favorable, ¿sí? Fíjense cómo, si yo soy el gobernador de Chihuahua, que me gané la elección por el enfado social, y no identifico que me la están dando porque todo el mundo se enojó con aquel, y luego mis acciones se dan en función de generar conflictos y tensiones con grupos de empleados del gobierno, con segmentos importantes de la población, lo estoy haciendo perfectamente mal. Yo puedo pensar que un profesor de una escuela pública es naco en comparación al profesor de La Salle, a lo mejor es verdad, pero los dos son profesores y los dos requieren de un tratamiento correcto, y si tenían un salario hay que pagárselo, punto. Que se los dio el PRI, no importa un pito quién se lo haya dado, aquí lo que importa es que hay que pagar lo que se tiene que pagar, ¿sí? Un ferretero a cargo de la educación, entonces empiezas mal, ¿sí? Si con los profes que tenemos no la armamos, ¿verdad, México? No, me incluyo yo. Bien, convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso, ¿sí? Si el político pasa de ser de débil a tímido, ¿sí?, tenemos que en un momento dado proponer un cambio estructural en esa imagen. Si la acción es opaca, tenemos que procurar que ésta sea transparente, sea luminosa, luminiscente, ¿sí? La mejor es un aspecto central y muy visible. Nosotros no podemos mantenernos en el mismo statu quo. Imagínense que yo, que salí el año 1958 de la universidad y me titulé el año 78, ¿sí?, fuera el mismo tipo, no volví a leer un libro, no volví a cursar un curso, no fui a ninguna. Soy 40 y tantos años más hediondo que lo que era hace esas épocas. Me estanqué, no continué mi proceso, ¿sí? Entonces tenemos que estar en una dinámica constante y eso se tiene que hacer visible, ¿no? Tenemos que seguir estando vigentes dentro del plano en el que nos estamos desempeñando y desenvolviendo. No podemos conformarnos, sentarnos y hundirnos donde estamos en un momento determinado. Ya la hice, ya soy lic. Ya no sirve. A veces eres doctor y lo pendejo no se te quitó. Algunos llegan a rectores, imagínense usted. Y no me refiero al maestro de una universidad en otro estado, creo que era Chiapas. El liderazgo siempre debe quedar salvaguardado. Tenemos que ser líderes. Y un líder se gestiona y se desarrolla a partir de sus acciones. Nosotros, cuando trabajemos en política y en la vida profesional en general, tenemos que generar equipos de trabajo. Tenemos que trabajar sobre sinergias.
desarrollar al grupo con el que estamos desempeñándonos y compartiendo. Es la única forma de poder ser trascendente y que la imagen del líder se proyecte a lo largo del tiempo y del espacio. Porque el líder no se sustenta a sí mismo, el líder se sustenta en un equipo. Y si no, vean al pobre Meade. A mí, si me dieran a elegir entre ser el diablo y Meade, prefiero ser el diablo. Por lo menos al diablo le tienen cierto respeto. Y al pobre de Meade, pues juegan con su apellido. Bien. Otra cuestión importante, como máximo. Si la población no cree que el dirigente pueda solucionar un tema, al menos debe construirse la percepción de que está haciendo todo lo posible. Pero que se vea que hay una acción que va interesada o intentando hacer ese cambio en esa administración o en esa gestión. A veces no se logra comunicar, ¿sí? Otra, reconocer cuando algo no está saliendo o no lo hemos podido o nos equivocamos. Equivocarse es una de las condiciones humanas más naturales que hay. Nos ocurre frecuentemente. Bueno, a México y a mí no, pero normalmente a los demás sí les ocurre. Entonces hay que reconocerlo. No podemos construir un liderazgo o una gestión gubernamental o de índole que ustedes quieran si no estamos basándonos en el reconocimiento de que hicimos mal para poder despegar, ¿sí? No podemos estar en el lodazal o en el barro para de ahí tratar de pegar un brinco. Si no, vamos a hacer simplemente un blocker, ¿sí? Comunicar desde la gestión es vivir en crisis permanente, pues es muy difícil controlar todo lo que sucede en una alcaldía, en una presidencia o en un gobierno estatal o federal. Siempre se está sujeto a que alguien tome una decisión equivocada o haga declaraciones inconvenientes. ¿Qué quiere decir? Que no hay un plan estratégico de comunicación. No me cambió, chaparrita, por favor. Ah, sí. No. Ah, sí, perdón. Ya ven, ya me equivoqué. En este sentido, tener un plan estratégico de comunicación es fundamental. No solo es la imagen y el plan de relaciones públicas, de que el presidente, el gobernador o el secretario sean los guapos de la película, ¿sí? Sino que todo el contexto de elementos tenga que tener sustancia y contenido. Y por último, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: gobernar es gobernar y comunicar es comunicar. Parece una imbecilidad, pero es cierto. Lo que pasa es que cuando gobernemos, comuniquemos bien, ¿sí? No se puede comunicar bien lo que se administra y se gobierna mal. Y ahí es donde los gobernadores se equivocan o los presidentes. Un montón de chayotazos por todos lados para lograr que digan que el Kurt es guapo. No, el Kurt es un pendejo y no es guapo. Punto. Y aunque no lo digan, la gente lo sabe. Entonces, cuidado. La gestión debe ser respetada, debe ser considerada de manera efectiva y de manera eficiente. Bueno, y por último, jóvenes, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes esta mañana, un rato, compartir. Le agradezco a México la invitación. Para mí esto es muy atractivo, me gusta mucho, me gusta trabajar con los jóvenes, me gusta compartir algunas experiencias y espero que ustedes se hayan informado de algo por lo menos, no hayan perdido vilmente su tiempo, ¿sí? Y si alguien tiene alguna pregunta, estamos disponibles para lo que guste. Bueno, como pregunta. Sí. Siguiendo lo de la militancia, al principio de la plática, Sí. mencionaba que es fundamental la militancia para, pues, generar un buen producto, en este caso lo que es la ideología a lo mejor del partido. Pero ¿qué pasa cuando la militancia está ahí y es ignorada, se podría decir, por los líderes de los partidos? Bueno, es lo que ocurre frecuentemente, ¿sí? Porque no hay un proceso de desarrollo y de escalamiento y de crecimiento dentro de las estructuras de los partidos, como en cualquier entidad, ¿sí? Entonces yo siempre voy a ser chalán, y si soy militante voy a ser como un empleado, porque después llega el compadre del amigo, el socio del gobernador, el amigo del presidente o de la presidenta, y ya me fregué. Entonces,
ahí es donde viene el desencanto y la desilusión, ¿sí? Entonces, que los partidos no se extrañen de que la gente cambie de partido o cambie de situación, o se abstenga y tenga una filosofía independiente y no se involucre y sea incluso un sujeto mucho más crítico que la oposición misma, ¿sí? La militancia es clave, y cuando los políticos en distintos grados o niveles se conectan, se comunican con la militancia, ¿qué ocurre? Se da esa sinergia, el chico se siente involucrado. Nos preguntaron, a nadie nos peló, pero nos preguntaron, dimos un punto de vista. Esa ley que pasó al Congreso fue tenida en consideración con la militancia de los partidos, o el voto de mi partido estuvo dado por el diputado Pedrito, pero Pedrito vino y nos preguntó a nosotros, y nosotros nos sentimos parte de ese voto de Pedro o Pedrito, ¿sí? Y entonces se da ese prestigio, ese gozo y ese disfrute por la militancia y por la política. Otra cosa que es importante, cuando uno es militante y gana, se siente maravilloso, y cuando pierde, se siente espantoso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando perdamos, enrollemos la bandera de nuestro partido, si es que somos militantes verdaderos, con orgullo, con dignidad. Reconocer por qué no ganamos en esta ocasión, porque los demás también tienen valores y también tienen virtudes, o lo que hicimos no fue lo correcto, pero siempre hay que tener dignidad a la militancia. Yo soy del Cruz Azul desde hace muchos años, imagínense lo que es sufrido. Cuando llegué a México fuimos campeones, le ganamos a la América, les pusimos una chinga espantosa. Yo era feliz. Así que ahora me conformo cuando pierde la América. No, pero volviendo al punto ese, es realmente importante que cuando uno no gana, tenga la convicción de guardar el estandarte, porque cada símbolo del partido es un estandarte, es una identidad, es algo que yo disfruto. Y he trabajado y he vivido para ello, ¿sí? Pero si solamente, pinche partido, ya perdimos, que se vayan todos a la chica, ¿no? Sí, se van a ir, pero también mis convicciones valen exactamente el arrumbamiento que estoy haciendo de mi ideología, porque es como si yo agarrara mi ideología y la tirara a la basura. Ese es el talento, ese es el valor de una militancia y de un partido que se respeta. Por eso hay que ser respetuoso, ¿sí? Y por eso cuando perdimos a las 5:30, perdón, no, a las 6 de la tarde con 25 minutos, ya sabemos que ni modo, hay que hacer de tripa corazón, amarrarse algo y decir, maldito desgraciado, te felicito. Y no seguir 3 semanas con el pleito a ver si tú, que no, que tu abuela, que no, que yo te vi, que un voto, que la chingada. Eso es terrorismo. Bueno, eso lo da la incertidumbre, la no militancia y la incertidumbre. Entonces al final las cúpulas de los partidos que metieron tanto dinero a la franquicia para hacer X, Y o Z, se agarran del modo y se agarran fuerte. Y los demás pues nada más como el chinito, nomás milando. Entonces todo eso tenemos que cuidar. Yo creo en el tesoro fundamental de la militancia, cualquiera que sea. Eso es importante, no olvidarlo. Y los partidos deben tener gente en los puestos de elección popular que hayan sido militantes. Y no es por echarle a mid, pero no se puede militar en 2 partidos, estar en la cloaca y pensar que eres transparente, puro y limpio y cristalino como el agua al pura. No. Incluso Anaya creo que se la contestó y lo dejó, pero descolocado. ¿De qué tamaño era la rebanada del pastel que tenía este cabrón? Imagínense la imagen en el debate. Fue una patada en el rabo que yo nunca la había visto, Y además es exquisito, cuando tú ganas y tienes la oportunidad y el otro se agachó para que tú le metas la patada en el rabo, es formidable.
Luego, hola, yo soy Antonio, soy más honesto que la chingada. No. Podrán ver que mis inclinaciones no van por Antonio Unido. Pero no, es penoso ver que alguien carente de eso, porque ahí no hay militancia. Los militantes, si es que los hay, se sienten no tenidos en cuenta. Entonces el direccionamiento directo para elegir a un candidato deja a todos los demás de la manada sin opciones. Entonces, ese es el drama. Hay poco compromiso, hay un total desconexión entre las personas y entre los militantes y entre las instituciones. Por eso tiene esos problemas. Y después del debate, parece que la bajada sigue. Ahora, jóvenes, cuando dirijan a un político o hagan una campaña, sean cuidadosos. No pongan a gente como Ochoa. No pongan a gente como el ex secretario de Educación Pública, no. No pongan a ese panista que se rajó y se fue con Meade a la campaña. Son los tres chiflados. Ninguno de los tres conecta con la sociedad. Busquen a alguien que tenga por lo menos una característica, que sean carismáticos. ¿Sí? El que dirija una campaña que tenga carisma, que comunique algo más que las palabras. ¿Sí? Usted ve a Ochoa y dan ganas de ir a pegarle. Al menos a mí me da la sensación. Yo lo veo y con esos pelos así parados. Además es caricaturesco fácil. ¿Han visto las caricaturas? Esa es otra cosa que, paréntesis, no tiene que ver con nada, pero el caricaturista mexicano es un editorialista, es un filósofo, son magníficos. Agarran un mono, una noticia, un comentario y lo hacen pomada. No importa que escriban 60 artículos de opinión, editoriales, etcétera, etcétera. El caricaturista mexicano, en ese semblante, los manda a guardar. Los manda a hacer desmadre. Es impresionante. México, desde que yo llegué el 21 de septiembre de 1973 a las 12 del día a la Ciudad de México, vi las caricaturas de los... y era impresionante. Impresionante. Vean las caricaturas de los periódicos. Entren a internet, vean La Jornada, el Proceso, los distintos, no importa el que sea, hasta los de derecha, si no importa. Y van a encontrar una expresión extraordinaria. Bueno, niños, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí. Mencionó a Nicaragua, me parece fue, que Sí. salieron a las calles a quitar al presidente. Sí. ¿Cree que aquí, por ejemplo, faltó organización o lo hicieron los dos, básicamente? ¿O qué le faltó aquí? Que ya ve que según salieron a intentar arreglar algo, y terminaron nada más rompiendo puertas y eso. En Chihuahua, hace un año. Hace poco, hace un año. Lo que pasa es que los movimientos pues son convocados por fuerzas que nadie conoce. ¿Sí? El que convocó a la reunión aquella, que quemaron la puerta del palacio, lo cual es una aberración espantosa, ¿sí? Iba sin sentido, iba sin conducción, iba sin liderazgo, iba carente de forma. Algunos publicaban, vamos a ir en contra, creo que era el gasolinazo, ¿no? Sí, y se armó la del Dios es Padre, pero al final de cuentas, ¿quién era el responsable de la manifestación? García Ochoa, García no sé qué, García Chávez, se hizo el del niño de la monja, se fue desapareciendo y todos los que convocaron se hicieron los tontos. Luego llega gente de todo tipo, gente que no tiene que ver con la manifestación, ni ideológicamente tienen que ver, pero ven la ocasión para vandalizar y hacen su show y hacen lo que quieren. Lo mismo pasó en la Ciudad de México. Digo, el problema es cuando se generan estos movimientos así, es que muchas veces son espontáneos, como en el caso de Nicaragua, y son tremendamente la respuesta de la población o del pueblo ante una incomodidad tremenda. Pero tiene una base
que ha sido, digamos, el cambio de las estructuras legales del país y que afectan la economía de el 90% de los nicaragüenses. Entonces la gente se unió y fue y se manifestó. La policía mató a 20. En México hicieron caca a la puerta del Palacio de Gobierno y no detuvieron a nadie. Y no pasó nada. Ahora, también es muy frecuente que ocurra lo siguiente en las manifestaciones populares. En Chile los estudiantes universitarios son un poco aguerridos. Ya han leído por ahí igualmente. Bueno, en este actual gobierno que acaba de empezar de Piñera, volvieron los jóvenes a salir a la calle. ¿Y qué ocurre en Chile? En Chile los estudiantes son férreos, pero son chavos como ustedes. Nobles, buena onda, algunos más enérgicos que otros, pero ahí va la perrada y todo el mundo va y todo el mundo va, ¿sí? Pero el mismo grupo de carabineros en Chile, la policía, tiene ciertos agentes que los infiltran enmascarados y hacen sus desmadres. ¿Para qué? Para contaminar el esfuerzo de los muchachos, ensuciarlo, porque van y estos encapuchados rompen el mobiliario de la ciudad, roban en una licorería, etc. Pero los muchachos ya pasaron, ya hicieron todo. Y los carabineros, cuando se trata de golpear a estudiantes como ustedes, así, gente bien, normal, les ponen unas madrinas que para qué les ponen. Pero nunca logran agarrar un encapuchado. O sea, es una acción directa del Estado, con toda la mala leche y con todo el fascismo que representa todavía la policía chilena, el ejército chileno de la época de la dictadura. Que en alguna otra ocasión, si quieren, podemos hablar de eso también. Pero en ese sentido te daría yo la respuesta, ¿no? Qué peligroso es. Ahora, ¿qué hicieron los chicos hace 5 años? Agarraron a un encapuchado. ¿Y qué creen que era? Un policía. Y aquí entra la otra parte. Los medios, como en todas partes del mundo, la mayoría son con ideologías muy cargadas hacia la diestra, no comunicaron mucho el asunto del encapuchado que era policía. Entonces hay que ser cuidadosos. Bueno, ya es hora de irnos, parece. ¿Alguien más? Jóvenes, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Pórtense bien, cuídense bien.